Listo, puse a grabar. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hoy teníamos clases sobre, básicamente, digamos, las últimas clases que teníamos para ver eran la 8 y la 9, las teóricas, que son las últimas sobre la práctica uno, ¿sí? Y la 8 tenía algo sobre, creo que la práctica cero. O sea que con las clases hasta la 9, que era la que tenía para ver el lunes, ya tienen todas las herramientas en principio. Obviamente puede después haber dificultades o no, pero todas las herramientas en principio para terminar la práctica cero, cualquier cosa que haya quedado pendiente, y la práctica uno, ¿sí? Incluyendo los últimos ejercicios de función generadora de probabilidad. Así que en principio, bueno, le voy a ver todas las dudas que queden de todo eso, si vamos cerrando, más allá que después en próximas clases me pueden consultar, pero para ir avanzando. Van a tener después para ver las clases 10 y 11, que son las dos primeras clases sobre la práctica 2. Hay otra más después, y vamos a tener otra clase después de eso. Pero, bueno, cuéntenme. Dudas, preguntas, cosas teóricas, prácticas. Profe, yo tuve una duda más que nada teórica con los ejercicios 15 y 16 de la práctica uno. Los pude resolver, pero digamos que no pude terminar de entender el tema de que te da primero unas variables x1, x2 y después una variable n que no entiendo si está dentro de esa distribución o es algo aparte o no entiendo bien cómo interpretarlo. Claro, está bueno por ahí hacer algún ejemplo, digamos, para entenderlo, pero en principio no, en principio el supuesto bajo, bajo el que funciona la propiedad que dimos, la fórmula que dimos, que es esta de componer las FGP, es vos tenés todas esas X, que puede ser el caso no, pero la vamos a pensar como que son infinitas en realidad, ¿sí? De estas tenés todas las que quieras, ¿sí? Si necesitas 100, tenés 100, si necesitas 2500, tenés 2500, y todas tienen alguna distribución, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo ahora, para que sea simple, vamos a suponer que es una distribución de Bernoulli, de parámetro un medio, para hacerla bien fácil. Eh, el 4, 7, 16, bueno, listo, ahora vemos. Una distribución de Bernoulli de parámetro un medio, es decir, ¿qué significa esto? Cada una de estas puede valer 0 o 1, y que los dos, cualquiera de los valores con la misma probabilidad. Como ahí, listo. Entonces, vamos a suponer eso. Y tengo tantas como quiera, ¿sí? Y después tenés otra variable, que es esta que llamamos n mayúscula, la llamamos mayúscula porque es aleatoria, le podrías poner con el nombre que quieras, que puede tener la misma distribución que las x o puede tener otra, ¿sí? En este caso, para que sea más o menos interesante, voy a suponer alguna distribución que tenga un rango infinito, como la Poisson, por ejemplo, ¿sí? Poisson de parámetro 1. Pero podría ser cualquiera, ¿sí? Mientras sean distribuciones de variables aleatorias discretas, incluidas digamos, en los naturales, en los enteros no negativos, que son las que para los que tiene sentido hablar de FGP, está todo bien. Y vamos a decir que es más teórico lo que no entendés, o sea, porque definimos esta variable S que es x1 más x2 más x0. ¿Ok? Entonces la idea sería la siguiente, cada una de estas variables, si tiene una distribución Bernoulli de parámetro medio, bien, veo que hay un montón de preguntas, me alegra mucho. Ahora vamos viendo. Tiene una distribución Bernoulli de parámetro medio, ¿cómo podrían representar esa, digamos, con qué experimento aleatorio? A mí se me ocurre uno, pero cuéntenme ustedes. ¿Cómo puedo representar lo que le pasa a una variable? O sea, es una binomial para n igual a 1. Pero ¿cómo puedo hacer yo quiero generar como esa variable x1 que valga 0,1 con probabilidad de un medio? ¿Qué se les ocurre hacer? Es el ejemplo más básico del mundo. Moneda, exactamente, ¿sí? Tiro la moneda, pongámosle que si sale cara, esta es de los pesos nueva, ¿qué es lo que tiene? Sobre el palo borracho, ¿sí? Si sale cara, pongámosle que cuento 1, y si sale seca cuento 0, o al revés, es lo mismo. Estoy suponiendo que la moneda es equilibrada, etc. Esta es un poco más difícil porque es una Poisson, pero bueno, voy a inventar los valores. Podría ser, ¿verdad? Podría crear lo que se llaman números pseudo aleatorios, que eso puedo hacer lineal o cosas por el estilo. Voy a hacer eso, porque tiene sentido, pero también podría, no sé, buscar algún experimento que realmente se comporte como binomial.
Ya hablábamos de eso en algún momento, creo, sobre qué cosas pueden ser perdón, como Poisson, ¿sí? Por ejemplo, no sé, esperar a que una persona entre a un negocio, ¿sí? Eso, digamos, o medir la cantidad de personas que entran a un negocio durante 10 minutos. Eso uno podría hacerlo con una Poisson con determinado lambda. Yo lo voy a hacer, con R. R, pues. Entonces, sí. Yo voy a hacer entonces una distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 1. Uno podría hacer un experimento, pero yo lo voy a hacer con R y me tira algo. Me tiró 0. Me tiró 0, no era lo que yo esperaba, pero no importa. Si me tiró 0, le voy a cambiar igual el lambda, voy a poner 5, para que sea más interesante. Para que salgan valores más grandes. Me tiró 0, igual no importa, me quedo con el 0. ¿Qué significa? Yo tengo n vale 0, ¿sí? ¿Cuánto valen x1, x2, x3, etcétera? Podría tirar la moneda varias veces para ver los valores de algunas de estas cosas, pero ahora no me importa. Igual, no, sí lo voy a hacer. Perdón, ¿por qué? Acá es donde se me cae la moneda y bueno, eso. Tenemos seca, o sea 0. Seca, o sea 0. Cara, o sea 1. Tiro una más. Seca y una más. Cara. O sea, me salió 0, 0, 1, 0 el x4, 1 el x5, y así podría seguir. Y generar las otras, que no lo voy a hacer obviamente porque son infinitas, así que no me voy a meter. Entonces, y n valió 0. ¿Sí? En este caso, ¿en qué n valió 0? ¿Qué valor toma esta s? Creo que lo dije en clase. ¿Ya lo vieron? O sea, ¿cuántas sumo de las x? Era el vacío, ¿no? Era el caso del vacío. Es vacío, claro, es lo que se llama una suma vacía. Te escucho bajito, perdón, pero igual te escuché. Es lo que se llama una suma vacía, no sumo ninguna. Y, por convención, si no sumo ninguna, esa suma de ninguna cosa se asume que tiene valor 0. O sea que para este experimento que acabo de hacer, que le dio a n el valor 0 y a estas variables estos valores y les podría dar a otros, ese tomó el valor 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una posibilidad. Puedo hacer otro experimento que es darle otro valor a n, o sea, realizar otro experimento aleatorio con otros valores para n, tirar de vuelta la moneda para darles otros valores x1, x2, x3, x4, x5. No lo voy a hacer de vuelta porque no vinieron a verme revolver una moneda al aire, pero supongamos que lo hago, me da estas cosas y veo el n y me da, perdón, con lambda igual a 5 dijimos, y me da 5. Bueno, me dio 5. Entonces, ahora, ¿qué valor tomó ese? Si n me dio 5. N tomó el experimento, n tomó el valor 5 y las primeras x tomaron ese valor. Cuéntenme mientras cargo. 2, ¿no? ¿Por qué? La suma de x1, x2, x3, x4, x5. Exacto. O sea, 1 más 1. Exacto. Como n tomó el valor 5, la suma la tengo que hacer desde x1 hasta x5. ¿Sí? Y si hago la suma desde x1 hasta x5, es 0 más 0 más 1 más 0 más 1, eso es 2. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, 2. ¿Está claro hasta ahí, digamos, qué significa esta variable S? ¿Sí? Y cómo se genera su valor. O sea, uno asume que existen infinitas de estas variables, pongámosle. Se ocurre algún experimento. En este caso, ¿cuál es el experimento? Le pedí a R que me tire un número con distribución de Poisson y además tiré la moneda infinitas veces, entre comillas. Ese es el experimento en este caso. ¿Sí? Y sale. Te digo, se sale un valor. ¿Se entiende? Yo podría ahora pedirle otro valor a n, tirar de vuelta la moneda para que se hagan otros valores, pues ese otro experimento en realidad podría cambiar los valores y podría volver a hacer lo mismo. Si me sale n igual a 3, por ejemplo, y ahora las x toman los valores 1, 1, 0, 1, 1, ¿cuál va a ser el valor de ese? 2. De vuelta va a ser 2, pero por otros motivos. En realidad de vuelta va a ser 2 porque va a ser x1 más x2 más x3, que sería el xn. Y por lo tanto va a tomar el valor 2. 1 más 1 más 0. Vuelve a dar 2, pero por otros motivos. Y esto ya lo que me dice es que en realidad, si no tuviera la herramienta de la FGP, analizar la distribución de esta variable no es tan simple. Porque piensen lo siguiente. Primera pregunta. Bueno, esta S que entonces es x1 hasta xn.
Primero, ¿cuál es el rango de S para este caso particular con las X con distribución de Bernoulli y la N con distribución de Poisson? ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar S con probabilidad positiva? ¿Puede valer 0? Los naturales. Claro, los naturales y el 0, ¿no? Que normalmente no Y el 0, sí, sí. El 0 sí se puede, sí, obvio, ya vimos que sí. El 1 se puede, bueno, ahora empezamos a buscar ejemplos, pero es fácil ver que todos los naturales y el 0 son los posibles valores. Y fíjense que incluso la probabilidad de 0 no es tan fácil de calcular. Porque si yo quiero saber la probabilidad de que S sea 0, o sea, si quiero la probabilidad puntual de S en 0, tengo que pensar en todos los posibles sucesos, todos los posibles eventos que me dan como resultado que S valga 0. Dígame alguno de ellos, ya vimos uno de hecho. N sea igual a 0. Claro, una posibilidad es que N sea 0. Bien, eso, si pasa eso, S va a valer 0 también, no por esto de la suma vacía y eso. ¿Hay otras formas de que N valga 0? Perdón, de que S valga 0, sí. Entonces pongamos O. Sí, que N valga 1 y X1 valga 0. Ok, opción Que N2 valga 2. Entonces vamos anotando. Otra opción es que N valga 1 y que X1 valga 0, porque si pasa eso, básicamente si N es 1, S es X1, entonces si X1 es 0, S también va a ser 0. ¿La otra cuál es? N valga 2 y X1 valga 0 y X2 1 o viceversa. Y no, porque estamos haciendo que sume 0, Así que sería que los dos 0. ¿Qué? Ah, está bien, sí, sí. O sea que sería que los dos valgan, o sea, o que N sea igual a 2 y que las dos, tanto X1 como X2 valgan 0. Esa sería otra manera de que S me termine dando 0, porque sería X1 más X2. Si las dos son 0, me da 0. ¿Sí? Y en realidad tengo que considerar infinitas posibilidades, porque para cada valor de N necesito que para que me dé 0, necesito que las primeras N variables valgan 0. El resto, que asumo que existen y que toman un valor, no me interesa. O sea, se entiende que si N me termina dando igual a 2, me interesa que para que la suma me dé 0, necesito que X1 valga 0, que X2 valga 0, y las otras que hagan lo que quieran, total no las estoy sumando. O sea, asumo como que toman algún valor, pero no me importa. ¿Se entiende hasta ahí? Y eso entonces lo tengo que hacer en general. O sea, y esto sigue. Son infinitos los sucesos que tengo que tomar acá. ¿Hasta ahí se entiende más o menos la idea? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Fíjense, primero poner un detalle que es más una pavada, pero fíjense que en este caso estoy teniendo la unión, ¿sí? La unión de infinitos eventos, una sucesión infinita de eventos, y por eso viene esto de que les dije que bueno, que cuando uno toma los axiomas de Kolmogorov, en realidad la versión completa es la que pone la unión infinita, ¿sí? Porque eventualmente pueden, en determinadas circunstancias, aparecer una unión de infinitos sucesos, y bueno, por eso se necesita considerar esa posibilidad de una unión infinita, esto que se llama sigma aditividad. Fíjense que además estos sucesos son, o sea, este suceso, este que está entre paréntesis, este que está entre paréntesis, todos los que seguirían, obviamente seguiría n igual a 3, y x1 igual a 0, y x2 igual a 0, y x3 igual a 0, y así. Fíjense que estos que están entre paréntesis, y estos de acá, y son todos disjuntos, los que sigan. Porque, bueno, básicamente porque acá estoy suponiendo n igual a 0, y en este estoy suponiendo n igual a 1, o sea que no pueden pasar al mismo tiempo. O sea, si n vale 0 no vale 1, y si vale 1 no vale 0. Y también es disjunto con este y todos los que siguen. ¿Se ve? O sea que esta probabilidad se puede calcular como si tengo la unión de varios sucesos disjuntos, infinitos, en realidad. Como la suma de las probabilidades puntuales. Claro, exacto. Así que sea lo que me dice el primer axioma de Kolmogorov. Esto lo hago, esto se convierte en la suma. O sea que esto va a ser la probabilidad de que n es igual a 0 más la probabilidad de que n es igual a 1 y x1 igual a 0 más la de que n es igual a 2 y x1 sea 0 y x2 sea 0. ¿Sí? Y así sigo. Es una suma infinita de una serie. Por otro lado, no lo dije acá todavía, pero acuérdense que, por eso cuando vimos en clase lo dijimos, uno de los supuestos por los cuales vale todo esto que dijimos es que las x y son independientes entre sí. Y n también es independiente de las x. O sea, son todos independientes, inclusive todas las x y la n en particular. Independiente
de las x. O sea, todas estas variables, estas infinitas y esta otra, son todas variables independientes, 2 a 2. Entonces, bueno, esta es la probabilidad de que n es igual a 0. ¿De dónde sale la distribución de Poisson? ¿Sí? Lo podría escribir. Es, qué sé yo, es e a la menos 5 o a la menos lambda por 5 a la 0 sobre 0 factorial. Que esa es la primera puntual de Poisson. Después, ¿cómo calculo esta probabilidad? De esto y esto. N igual a 1 y x1 igual a 0. La probabilidad de que n, entre paréntesis, 1, Sí, por la probabilidad de que x1 valga en 0. perfecto. Sí, o sea, puedo multiplicar. ¿Por qué puedo multiplicar? Justamente por el supuesto de que son independientes. De hecho, aclaración, que creo que lo charlé en alguna clase, pero ¿qué significa variables independientes? Bueno, porque tenemos la definición de eventos independientes, de sucesos aleatorios independientes. ¿Qué son variables aleatorias independientes? Bueno, son dos variables son independientes si cualquier evento que yo me arme con una y cualquier evento que me arme con la otra son eventos independientes. ¿Sí? O sea que n igual a 1 y x1 igual a 0 son eventos independientes porque las variables son independientes. Así que voy a quedar la probabilidad de n igual a 1, o sea que esto se me convierte, ahora lo acá, esto se me convierte en un import, ¿sí? Y lo mismo me va a pasar acá y lo mismo va a pasar en todos sus infinitos términos. ¿Ok? Entonces esta va a ser la probabilidad de n igual a 1, que bueno, será e a la menos 5 por 5 a la 1 sobre 1 factorial. Y la probabilidad de x1 igual a 0 es un medio. ¿Sí? Después acá tengo la probabilidad de n igual a 2, bueno, es... Digo, ni se gasten igual en copiarlo porque es para mostrarle por qué es útil la propiedad. 5 al cuadrado sobre 2 factorial por la probabilidad de x1 igual a 0, que es un medio, por la probabilidad de x2 igual a 0, que es un medio. Y así sigo en realidad, esto va a ser una suma infinita. ¿Sí? O sea que si yo quisiera calcular la probabilidad de que s sea igual a 0, tendría que hacer una suma infinita que sería una cosa así. La suma desde k igual 0 hasta infinito, de e a la menos 5 por 5 a la k sobre k factorial, por un medio de la k, porque me queda, acá tengo un medio de la 0, acá tengo un medio de la 1, acá tengo un medio del cuadrado. O sea, tendría que resolver esa suma. ¿Se puede? Sí, se puede, no es imposible. Se puede. Pero ya veo que se pone fea la cosa. ¿Sí? Si yo hago toda esa cuenta, podría encontrar la probabilidad de que s sea igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si quisiera la probabilidad de s igual a 1? Ya se me empieza a poner todavía más turbia la cosa. ¿Por qué? ¿De cuántas maneras s me podría dar 1? No voy a escribirla como probabilidad, pero... ¿qué tendría que hacer para que s me dé 1? Díganme alguna opción. ¿Puede ser n igual a 0? No, ya no. No. A partir de n igual a 1. Exacto, o sea que n va a tener que ser como mínimo 1. Si n da 1, N igual. ¿qué tiene que pasar? x1 tiene que ser igual a 1. Si n da 1, solo me importa esta. Así que para que sume 1 debería valer 1. Esta es una de las infinitas opciones. Ahora, ¿podría ser n igual a 2? X1 Sí. igual a 1 y X2 igual a 0. Más. X1 igual a 1 y x2 igual a 0. Y después tenés X2 igual a 1 y X1 igual a 0. Ya no sé ni dónde ponerlos. Al revés. A ver, sería n igual a 2 y... o que x1 es igual a 1 y x2 es igual a 0, o que x1 es igual a 0 y x2 es igual a 1. ¿Ya? Entonces me está como desmadrando la cosa. ¿Sí? Obviamente tengo otras opciones, sí, infinitas. Podría ser n igual a 3 y que x1 es igual a 1 y x2 y x3 sean 0, o que x1 y x3 sean 0 y x2 sea 1, o que x1 y x2 sean 0 y x3 sea 1. ¿Sí? Y así con todos. Esto sigue infinitos. O sea, ya se va poniendo peor todavía porque hay como que contar todas las posibilidades. Seguramente va a ser un número combinatorio. ¿Sí? De hecho, de ahí viene la binomial. Y si yo quisiera ver la probabilidad de que ese sea 8, obvio que es peor todavía. ¿No? Porque ¿de cuántas maneras puedo sumar 8? Bueno, obviamente lo mínimo que va a tener que ser n para que ese sume 8 es ¿cuánto? N1 Claro. con un x1 igual a 8. Si yo quiero s igual a 8,
No, fíjate que las X valen solamente 1, 0 porque son Bernoulli. Ah, mínimo N8. Claro, mínimo de 8. Fíjate que estoy haciendo como el caso más, dentro de los que tienen N con rango infinito, como el más simple, porque las X1, las XY valen 1 o 0. ¿Podrían ser con un rango más grande? Sí, obvio, ahí sería peor todavía. Pero con este caso que yo puse, si N valiera 8, recién puede sumar 8, para eso todas las XY tendrían de 1 a 8, tendrían que ser 1. Pero también podría ser N igual a 9, y necesitaría que de X1 a X9 haya 8 que valgan 1 y la otra que valga 0. Y lo mismo, bueno, así tendría que avanzar y contar los casos posibles, etc. Fíjese que se vuelve bastante complicada la cosa. ¿Sí? Pero igual me interesa, a ver, sí, porque la pregunta era más teórica. ¿Se entiende qué significa esta variable S y qué valores toma según lo que le pasa a estas X y lo que le pasa a la N? Que era la pregunta inicial. Sí, ahora sí. Bien. ¿Y se entiende que realmente es medio inmanejable? Salvo ejemplos muy básicos. O sea, no es inmanejable, es manejable, pero está bueno tampoco. O sea, es ya solamente la más fácil y la probabilidad es igual a 0, tengo que recuperar esta sumatoria. Esa suma infinita. Y ahí es donde se ve lo útil que resulta la herramienta de la FGP, en casos como este. Después te dice, bueno, ¿y para qué sirve? Bueno, ya se lo van a encontrar, sobre todo a los actuarios y actuarias se van a encontrar que efectivamente sirve. Ah, feliz día al estudiante, que no les dije yo, de los estudiantes. O sea, se van a encontrar con situaciones como esta, ahí en el ejercicio, creo que es el 16 o 17, que es el último, que alguien me preguntó, bueno, después lo vemos. Sí, el 17. De nada. En el 17 hay un ejemplo que es muy simplificado, pero que tiene que ver justamente con cuestiones de poblaciones, digamos, de biometría. O sea que tiene aplicación, y acá la verdad que nos salva la vida la función general de probabilidad. Porque si yo quisiera la probabilidad de S igual a 1, bueno, S igual a 0 ya vimos. Si quiero la probabilidad de S igual a 1, ya vimos que pues, es peor todavía. Tengo que sumar desde 1 hasta infinito y considerar las diferentes maneras en las que puede 1 ser 1 y el resto ser 0. O sea, cada vez peor. ¿Cómo hago con la FGP si yo quiero calcular estas probabilidades? Por ejemplo, bueno, primero calculo la FGP de S. Para eso, ¿qué datos necesito? Necesito la FGP de cada una de las XY, que yo voy a llamar G de X, pero podría ser G de XY, digamos. O sea, estoy igual asumiendo que todas tienen la misma distribución, que es la FGP de una Bernoulli. Si vieron, no sé si en la clase lo hice, si hicieron la guía, o si hicieron los ejercicios de cálculo de la FGP, la de la binomial es 1 menos P más P por T a la N. ¿Sí? Que para una Bernoulli N es 1, y además P es un medio, así que esto es un medio más un medio por T a la 1. ¿Sí? Esto después, o sea, uno ya lo sabe y lo usa, ¿no? Que, pues, a menos que específicamente les pida encontrar, hallar la FGP de tal distribución, nada, se toma como sabido y se usa. ¿Ok? Entonces, esta es la de la Bernoulli, la pueden escribir así o la podemos escribir como 1 más T sobre 2, es lo mismo. ¿Sí? Y después necesito la FGP de la N, ¿sí? La que me da la cantidad de variables que sumo. Y esa es una Poisson, y la de Poisson vimos que es E a la lambda por T menos 1. Es decir, es como el FGM, solo que donde antes decía E a la T, ahora dice T, por la relación que hay entre una y otra. Así que en este caso, que lambda es 5, va a ser E a la 5 por T menos 1. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la FGP de S? Y esa es la propiedad que digo realmente útil en este caso y me evita tener que pensar en todas estas porquerías. Bajo estas condiciones, o sea, ¿qué operación tengo que hacer? Bajo estas condiciones, si tengo la de las X, la de N. En GDN reemplazar la T por lo que sería G de X. Claro, o sea, es la composición. Hay una composición. Es la composición de las dos funciones en este orden, ¿no? No en cualquier orden, sino, como dice acá el comandante, la G de N, meter la G de X adentro. ¿Sí? Es una composición entre las dos y en ese orden, exactamente. ¿Ok? Tiene una demostración, en el apunte está hecha la demostración, si les interesa más o menos por dónde sale. No me interesa que la sepan, no se las voy a pedir, pero tiene una demostración esto, pero nada, una vez que uno lo tiene, es
es útil porque fíjense que ahora lo que tengo que hacer es meter acá, donde dice T, meter esto. O sea que es, la FGP de S es E a la quinta, E a la 5 por, y en lugar de T, voy a poner esto. Por 1 más T sobre 2, menos 1. La puedo acomodar, la puedo mejorar, pero a partir de ahora, para que con estas probabilidades, lo único que tengo que hacer son cuentas con esta función. ¿Sí? ¿Es una pavada? No, no sé si es una pavada, pero es mucho mejor que tener que hacer estas sumas horribles. ¿Ok? Y, en particular, ¿cómo haría esa probabilidad de S igual a 0 que estoy buscando? Bueno, es simplemente la FGP evaluada en 0. ¿Cómo la probabilidad de que S sea igual a 1? ¿Evalúo en 1, por ejemplo? No, creo que es la primera derivada, ¿no? Claro, es la primera derivada en 0. O sea, en realidad el 0 lo que aparece porque estoy calculando una probabilidad. Si estuviera calculando momentos factoriales, ahora después lo charlamos, evaluaría en 1. Pero si estoy calculando probabilidad, la tengo que evaluar en 0. El detalle es, si quiero la probabilidad de 1, necesito la primera derivada. ¿Sí? Y además, en realidad, tengo que dividir por 1 factorial, acá tendría que dividir por 0 factorial, que en este caso no importa, pero lo hago. Y si quiero la probabilidad de que S sea igual a 2, hago la segunda derivada en 0. Si quiero la probabilidad de que S sea igual a 2, la puntual, es la segunda derivada, siempre en 0, si es probabilidad, y dividido por 2 factorial. Y así. ¿Es una pavada derivar esto varias veces? Y no, tampoco, en este caso tampoco es gran cosa, pero digo, se puede. E incluso hoy en día uno tiene software que lo hace. Digo, yo si quiero la derivada segunda de esto, o la derivada octava, porque podría quedar la probabilidad de S igual a 8 y bueno, implica derivar 8 veces. Si quiero la derivada de la octava de esto, valorada en 0, puedo escribirlo en Wolfram Alpha o incluso en algún software que trabaje en forma numérica y se hace. ¿Sí? No estoy diciendo que sea una pavada, obviamente en las ecuaciones no le voy a pedir hacer una derivada octava, pero hay más, es simple, es incluso con una computadora, digamos, es incluso simple de implementar. ¿Sí? Mucho más que las fórmulas de calcular la probabilidad es igual a 8 viendo todos los posibles valores de n y los posibles valores de las x y todo eso. ¿Se entiende la idea? Profe, yo eso te quería preguntar, tipo en el parcial, si nos pides una derivada segunda y eso, ¿lo podemos hacer en una aplicación o sí tenemos que desarrollar toda la derivada? No, les voy a pedir que la hagan a mano, pero básicamente porque no les voy a pedir ninguna derivada extraordinaria, digamos. No les voy a pedir que hagan la derivada octava de e a la seno de t cuadrado más coseno de t. O sea, van a ser derivadas que se pueden hacer fácil. Si quieren tienen algún software o algo y quieren usarlo para verificar que está bien, háganlo. Pero prefiero que sí escriban, digamos, el desarrollo de las derivadas en el papel. O sea, ponemos el desarrollo, pero cualquier cosa para verificar lo podemos hacer. Si quieren verificar, además lo van a hacer virtual y eso, o sea que van a tener la computadora. Si quieren verificar que el resultado está bien, no tengo drama. Pero hagan el desarrollo. Como que lo siento como un poco pronto para liberarlos liberarles de que tengan que saber derivar, digamos. Ya sé que por ahí saben y ya sé que no es Aparecieron. Tipo, en la guía aparecieron unas que eran desarrollo bastante largo. Yo dije, bueno, capaz. ¿Cuál? Ay, no me acuerdo qué punto, pero había una que era un desarrollo de la derivada bastante largo. Sí. Y dije, Sí, había. supuse que no iba a andar así en el parcial, pero por las dudas te iba a preguntar. Tampoco voy a poner algo que le lleve 40 minutos solamente calcular las derivadas, porque no es la idea. La idea es que usen el tiempo para los temas de la materia. Pero sí puede ser que en ahí haya alguno un poco más complicado de lo que les puede parecer. Pero cosas más o menos básicas, obviamente sí. Así que sí, prefiero que lo escriban. Igual si quieren chequear no tengo drama, para saber que quedó bien. ¿Se entendió más o menos la idea? Yo ahora vi que había muchas preguntas, así que no me pongo a hacer esto porque era un ejemplo inventado y ahora me hicieron varias preguntas, así que ahora seguro vamos a hacer alguno de estos. Pero ¿se entendió la idea de qué representa y cómo funciona? Sí, perfecto, profe, gracias. De nada, insisto que hacer esta derivada segunda es mucho menos tremendo que tener que ponerse a pensar todas las posibles maneras. No lo tengo ni que pensar acá, que es mucho más mecánico, es mucho más simple que tener que ponerme a pensar todas las posibles maneras en las que se puede sumar 2. A ver, me preguntaron 4, 7, 16, 17, 13. ¿Alguien más tiene duda del 13D? Ok.
A ver qué me anoto. 4, 7, 13, 16, 17D. Creo que no me estoy olvidando ninguno. Así que los vemos. Voy a empezar por estos que son de FGP y después vamos a los que son de FGM. ¿Sí? El 16, a ver, ¿cómo es? No, el primero FGP es el 13. Ah, ok. El 13D, ¿sí? No, el 13D, ¿no? ¿Hay problema? Ah, el 13D, eso. Primera clase. Bueno, si tenés la fecha, ponela. Así lo miran. Igual lo comento rápido. Esta distribución que aparece acá no es una distribución uniforme continua, en cuyo caso, claro, no tendría sentido la red FGP, sino que es distribución uniforme pero discreta, sobre un conjunto discreto. En este caso dice en 0, 1, 2. Cuando es discreta, para que tenga sentido, tiene que ser sobre un conjunto finito. Y ahora vamos a ver por qué. Me dice que X tiene distribución uniforme en 0, 1, 2. ¿Qué significa esto? ¿A alguien se le ocurre? Lo cuento rápido y después pueden hacerlo y se lo preguntan, pero si acá, ¿quién mencionó Candela? Si te acordás La probabilidad. Sí, la probabilidad. Si te acordás la fecha de cuando fue esa clase, por si alguien después lo quiere ver, ponelo. Si no, podemos preguntar la próxima. Claro, todos tienen la misma probabilidad. ¿Se puede hacer la función de probabilidad puntual acá? Lo puedo hacer en una tablita, tranquilamente. O sea, yo tengo X y las probabilidades. Si el rango va a ser 0, 1 y 2, y todos van a tener qué probabilidad. Tanto el 0, el 1 como el 2 van a tener la misma, o sea, un tercio. Claro, perfecto. Si el rango fuera 0, 5, 8, acá están todos mis ejemplos favoritos, 15, va a ser 0, 5, 8, 15, todos con qué probabilidad. ¿Un cuarto? Un cuarto, exacto. ¿Se entiende? ¿Y cómo va a ser la FGP de esto? La FGP de esto va a ser la esperanza, por definición, la esperanza de t a la x, o sea que es la suma de t a la x chiquita por todas las probabilidades puntuales para todos los x del rango. Y entonces, esta sumatoria, ¿cuántos términos va a tener? Si es para todos los x del rango. 3. 3, claro. Exactamente. O sea, x puede ser 0, o sea, me queda t a la 0 por la probabilidad de 0. ¿Cuánto es la probabilidad de 0? Un tercio. Más t a la 1 por la probabilidad de 1, que es un tercio. Más t a la 2 al cuadrado por la probabilidad de 2, que también es un tercio. Así que es esa. Obviamente esto es t más, es 1 más t cuadrado sobre 3. ¿Sí? Pero es simplemente eso. ¿Está claro? Y cumple las mismas propiedades, así que lo puedo usar de la misma manera que cualquier otro. ¿Se entiende eso? O sea, ahí ya queda resuelto, entonces, ¿no? Tengo que ir a buscar la FGP. No sé si pedía algo más después. No pedía nada. Si pidiera, qué sé yo, hallar no sé, el momento, por lo tanto, bueno, hago las cuentas con esto. Igual ahora las vamos a hacer para otros, así que por eso no lo hago, pero la puedo usar. Si pidiera algo más, lo uso. Pero si solo contar la FGP sería esa. O esta, o como la quieran escribir. ¿Se entiende? Fíjense que en este caso, que el rango es finito, me queda un polinomio. ¿Sí? Porque bueno, voy a estatear el número más grande del rango y listo. Y acá otro comentario que me quedó pendiente de antes. Acá se entiende también un poco con las cuentas y eso, por qué solo definimos el FGP para funciones, para variables discretas cuyo rango está incluido en los sistemas no negativos. Porque si hoy, por ejemplo, hacíamos que la probabilidad de S igual a 2 era la derivada segunda de G de S en 0, dividido 2 factorial. ¿Sí? Si el rango incluyera el 1,7, ¿cómo calculo la probabilidad de que S o de lo que sea igual a 1,7? Claro, 1,7 factorial no sería tanto drama porque lo puedo pensar en términos de la función gamma, pero ¿qué es la derivada de orden 1,7? ¿Se entiende? Existe algo que se llaman derivadas fracciones de orden fraccionario, pero no tiene nada que ver acá y no funciona. O sea que
No es el motivo, pero digamos, pero sí es una intuición de por qué no tiene sentido esta herramienta para variables aleatorias que tomen valores que no estén o sea, discretas que tomen valores fuera de los enteros no negativos. ¿Se ve eso? ¿13D estamos? Pero una pregunta, mi duda era más que nada, yo también pregunté por la... Ujú. Esta es la 13D, ¿no? Sí, 13D. Porque no es una variable aleatoria continua la uniforme. No, existe el concepto de variable aleatoria uniforme discreta. ¿Sí? ¿Y qué es? Es una variable con un cierto rango que toma que toma esos valores de rango todos con la misma probabilidad. Que normalmente llamamos la uniforme, sí, claro, es la uniforme continua en un intervalo AB. Pero existe el concepto de variable uniforme discreta, y es esto, simplemente. Ok, perfecto. Sí, era eso más que Solo nada. tiene sentido si el rango es finito, porque si el rango fuera infinito, no sé, si fuera uniforme en 0, 1, 2, ¿qué pasa? ¿Qué probabilidades le asigno a cada uno? Y o sea, sería 1 sobre infinito, ¿no? Claro, tendría que poner por un 0, pero si les pongo 0 en realidad, como un eje continuo en un intervalo, ahora lo charlamos, mirá. O sea, o sea, si le pongo todo probabilidad 0, y bueno, sumo todas las probabilidades y me da 0, o sea que no tiene sentido, ¿sí? El concepto. Sí tiene sentido si es para un rango finito, el de Claro, distribución uniforme discreta. entiendo, gracias, profe. De nada. Candel, a ver, lo de cuándo es continua discreta, o qué distribución es, digamos, la distinción, de que la habíamos visto en las primeras clases, si querés, volvé ahí, y si no me preguntás, estaba en una distribución es continua si su función de distribución, la acumulada, la f grande, es continua, y es discreta si es básicamente una función en escalones, que pegan dos saltos y en esos puntos aparecen las probabilidades puntuales, que eran los ejercicios 3 y 4 de la guía 0. ¿Sí? Ahora, después, lo de acordarte si la exponencial es continua, si la ecuación es discreta, y eso simplemente nada, cosa que uno se va aprendiendo. O sea, uno se va aprendiendo propiedades de esas cosas. Si se varía mucho con el tema de las distribuciones, si quieren algo más sistemático, aprenderlo, hay unas clases de mi curso de estadística vectorial, que ahora les digo cuáles son, que están en la lista de distribución de las teóricas de estadística vectorial. Hay dos clases donde me dedico a hablar de un montón de familias de distribuciones usuales, conocidas, y las vemos con detalle, qué forma tienen, si son continuas, si son discretas, cuál es la esperanza, cuál es el FGM, para qué sirven, en qué casos se aplican, o sea, les las menciono por si les interesan, les digo cuáles son. Digo, si por ahí tienen un poco de lío con ese tema, con las diferentes distribuciones, si quieren ordenarlo, a lo mejor les sirve. Son las clases 4 y 5 de estadística vectorial. Entonces, 4 y 5 de estadística vectorial. Ahí hablamos de un montón de distribuciones, cuándo se usan, qué representan, si son discretas, si son continuas, cuál es todo, digamos, bastante detalle. ¿Sí? Así que si quieres, fíjense, no sé si te contesté, Candela, o si hay algo que no terminé de engancharle la pregunta. No, sí, o sea, me confundía qué distribución es continua, no la diferencia, sino cuál es continua y cuál es discreta, pero me pongo a ver. Eso te lo vas aprendiendo, digamos, pero por ahí te sirve ver eso y te ordena un poco. Y después se lo vas aprendiendo, y después Wikipedia, o sea, Google, qué sé yo, o sea, en general, yo muchas veces digo, ¿cómo era la esperanza de la, no sé, bueno, distribución tal y Google? Wikipedia en inglés es bastante confiable. No sé si como para poner como bibliografía, pero en general para buscar una fórmula es confiable. Así que esa es la opción. Y se va aprendiendo con la práctica, obvio. Pero bueno, si les interesa ampliar esas clases, cualquier cosa me consultan. Como ahí tienen bastante info de diferentes familias bastante usuales. El 16 me preguntaron. Vamos a ver. El 16 me dice, tengo x1, x2, etcétera, o sea, una sucesión infinita. Son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Creo que no habíamos mencionado esa expresión, la aclaro ahora. Dice, son variables aleatorias, obviamente. Esta y es por independientes.
Después lo vamos a usar mucho, se usa mucho esto, idénticamente distribuidas. O sea, todas con la misma distribución. Son todas independientes y con la misma distribución. Y me aclara que la distribución es Bernoulli de parámetro P1. O sea, el P es P1. Le pongo P1 porque después aparece otro P. O sea, todas estas valen 0 o 1, como el caso de la moneda de siempre, sea con una moneda que podría estar cargada, porque acá no necesariamente es un medio. Y n es otra variable, independiente de las anteriores, y tiene distribución binomial. ¿Sí? Con parámetros n y p, y al p le llamo p2. ¿Sí? Fíjense que a diferencia del caso anterior, donde n tomaba infinitos valores, acá, si n, qué sé yo, es 20, va a tomar valores desde 0 hasta 20. O sea que las cuentas van a ser finitas, pero no por eso van a ser menos engorrosas si las tuviera que hacer sin usar la FGP como herramienta. Y lo que me define es, obviamente, S como la suma desde x1 hasta xn mayúscula, hasta el valor que tome la variable, o sea que es una suma con una cantidad aleatoria de términos, y me pide que pruebe que también tiene distribución binomial y qué parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué harían? ¿Alguna idea? Yo lo que hice es primero agarrar la FGP de la Bernoulli, como habíamos hecho antes, y reemplazar por el parámetro P1, y después lo mismo con la otra. Bien, si vamos a la fórmula que dijimos hoy de la binomial, que era 1 menos P más P por T a la N, la de las X, que son Bernoulli, o sea, con N igual a 1, van a ser 1 menos P1 más P1 por T a la 1, así que no le pongo nada. ¿Sí? Y la de N, que sí es binomial con algún N más genérico, es esto mismo, pero con P2 en lugar de P. ¿Estamos? 1 menos P2 más P2 por T a la N. Y ahora sí, como hago la de S. En la función de n reemplazo por la de x. Claro. ¿Sí? Compongo metiendo en esta, esto acá. O sea, en cada lugar donde acá dice T, que no hay muchos, hay uno solo, pero si hubiese varios hay que hacerlo en todos, eso es lo que quería remarcar. Donde dice T en esta, tengo que poner esto. O sea, va a ser 1 menos P2 más P2 por, y en vez de T pongo todo esto. 1 menos P1 más P1 por T. ¿Sí? O sea, todo esto ocupa el lugar que antes ocupaba la T, y eso todo la N. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que ver es que esto efectivamente tiene esta forma para algún P. Y para algún N. Lo del N está claro, esta N va a ser esta N. ¿Sí? Pero básicamente necesito como un término constante, sin T, y un término con T. ¿Sí? Entonces, nada, acomodo un poco, y me queda, voy a poner esta acá porque así no tengo por qué no tengo espacio. O sea, era así, la FGP dijimos, reporté a la N. Esa es la de la binomial. Fíjense, me queda 1 menos P2 más P2 por 1, o sea, más P2, menos P1 P2 más P1 P2 por T. Todo la N. Y entonces se me van estos dos, me queda 1 menos P1 P2 más P1 P2 por T a la N. Y la pregunta es si a esto le ven esta forma o no, y en todo caso para qué P y para N. El N sería como el mismo, pero el P ¿cuál sería? P1, P2. P1, P2, ¿sí? Significan este P1, P2 de acá y este de acá están ocupando el lugar que acá ocupaba la P. Sí, lo que es la fórmula general, digamos, del FGP de una binomial. Así que sí, claramente tiene esta forma, solo que en lugar de P dice P1, P2, el N es el mismo, o sea que, y ahora qué digo, tenemos acá también como un teorema de inversión, que me dice, esto tiene la FGP de una binomial con qué parámetros. N igual N y P igual P1, P2, ¿sí?
O sea, tiene la FGP de una variable con esa distribución. Pero entonces, ¿qué sé? Si tiene la FGP de una variable con esa distribución es porque tiene esa distribución. No es que hay otra distribución que tiene la misma FGP. ¿Se entiende? ¿La idea? Eso es lo que me asegura siempre estos teoremas de inversión. Acá es más obvio en realidad el teorema de inversión, porque básicamente yo sé que haciendo cuentas con la FGP obtengo las probabilidades puntuales. Entonces, con una FGP dada, hay un único conjunto de probabilidades puntuales que puedo obtener y por lo tanto una única distribución. ¿Sí? Si tuviese, para tener dos distribuciones distintas, tendría que darme distintas probabilidades y de la misma función no me van a salir probabilidades diferentes. ¿Se entiende? O sea que por ahí es más obvio que en el caso de la FGP. Pero básicamente vale lo mismo, digamos. Como tiene la forma de la FGP de una binomial con estos parámetros, entonces tiene esos parámetros. Es una binomial con esos parámetros, no queda otra. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? No sé quién lo había consultado, pero no sé si aclaré algo. ¿Quedó más claro? Sí, quedó claro. Buenísimo. Vamos con el 17. Y después pasamos a los otros que son de FGN. El 17 es este que habla de los hijos y los hijos de los hijos y los nietos y les nietes. Ya ni sé cómo lo escribí. Ok. Voy a usar, voy a usar femenino, para no tener que andar hijos, hijas, etc. Entonces, me dice, en cierta sociedad la cantidad de hijas que tiene una persona sigue una distribución de Poisson, sabiendo que para alguien que nace hoy la cantidad esperada de hijas es 2, mientras que en la generación de estas, de las hijas, digamos, la cantidad esperada se estima que sea de 1, o de una, ¿sí? Para cada una, porque si va por un tema de cambio demográfico, ¿sí? Bueno, me hace un par de preguntas sobre la cantidad de nietas, ¿sí? De alguien que nace hoy, etcétera, ¿sí? Entonces, yo tengo cantidad, una variable aleatoria, ahora descambiamos los nombres, pero pongámosle X, ¿sí? O, qué sé yo, H, cantidad de hijas de una persona que nace hoy. ¿Sí? Que nace hoy. O sea, si nació hoy, claramente no tiene hijas, ni hijo, ni ningún género, así que claramente lo puedo pensar como algo aleatorio, ¿sí? Si todavía no completó su vida, porque de hecho porque nació hoy y recién la empieza, obviamente la cantidad de hijas que eventualmente tenga, no tengo la menor idea de cuánto es algo aleatorio, ¿sí? Pero puedo tener, por datos de información demográfica, digamos, o biométrica, puedo sí tener una distribución de cuántas hijas va a tener. ¿Ok? Llamémosle H1 esto. Después les cambio los nombres, pero. Y después, H2 me dice que va a ser la cantidad de hijas de cada una de estas que nacieron hoy. ¿Sí? No, perdón. No es una cantidad de hijas. Es una cantidad de hijas. De cada una. Perdón. De las hijas. Ahí. ¿Ok? Es decir, esta persona que nace hoy puede tener ninguna hija, puede tener una hija, puede tener 3, puede tener 15. Lo es difícil 15, pero digo, en teoría lo tengo que considerar. Y cada una de esas 0, o 1, o 2, o 3, o 15 hijas, o las que sean, va a tener a su vez cada una determinada cantidad de hijas. ¿Cómo hago para calcular la cantidad de nietas que tiene esta persona? Nietas de una persona que nace hoy. O sea, esta que no sabíamos ni cuántas hijas tenía, menos nietas. ¿Qué cuenta tendré que hacer? Digamos, si yo espero a que todas estas personas completen su vida y veo cuántas hijas tuvo esta persona y después veo cada una de esas hijas cuántas hijas tuvo. ¿Qué cuenta tengo que hacer para saber cuántas nietas tuvo esta persona que nace hoy? ¿Qué tengo que contar? La cantidad de hijos que tienen sus hijos, digamos. Claro, de cada una de estas,
Cada una tuvo sus hijas, que no importa, no sé el número, sus hijos, lo que quieran. O sea que tengo que sumar esa cantidad de hijas de cada una de las hijas, ¿no? O sea que tengo que hacer una suma de, vamos a llamarle, vamos a poner así, H monito, entonces H monito I son la cantidad de hijas de cada una de las hijas, que no sé cuántas son, pero voy a tener que sumar H monito 1, la cantidad de hijas que tuvo la primera hija, esta persona, suponiendo que tuvo una primera hija, más la cantidad de hijas que tuvo la segunda hija, esta persona, y así en realidad hasta que complete el total de la cantidad de hijas. ¿Sí? O sea, hasta que llegue a, lo escribo así horrible, ahora lo cambiamos, H1, ¿sí? Hasta la cantidad, hasta completar la cantidad total de hijas que tuvo. ¿Sí? Y contar las hijas que no se entiende, o sea, las nietas son las hijas, son de sumar las hijas de cada una de las hijas de una persona, para que encuentre las nietas. Mi abuela tuvo, bueno, lo hago con hijos porque éramos la mayoría hijos. Mi abuela tuvo 3 hijos, ¿sí? De los cuales uno no tuvo hijos, mi padrino, otro tuvo 2 y mi papá tuvo 3. Entonces, ¿cuántos nietos tuvo mi abuela? 0 más 1 más 3. 0 más 2 más 3. ¿Sí? O sea, pues sí, estoy contando una pavada, pero digo para que se entienda, para bajarlo a tierra. ¿Sí? ¿Y a qué le suena esto? De lo que estuvimos viendo. ¿Te parece algo? A la S. A la S, ¿no? Es la suma de una cantidad de términos que en realidad la cantidad es aleatoria. ¿Sí? ¿Cuántos términos voy a sumar? La cantidad de hijas que tenga. Eso ya es aleatorio. Y después cada una de esos términos es una variable aleatoria. ¿Se ve? O sea que es eso de la S. Si lo llevo a la notación que veníamos usando, lo mejor va a ser llamarle a esta, que me da la cantidad total de términos que tengo que sumar, llamarle como. ¿Sería la N? Claro, se ve que esto fue el papel de la N, porque básicamente me está diciendo cuántos términos voy a tener que sumar. Voy a tener que sumar tantos términos como hija tuvo esta persona, como hijas tuvo esta persona. Si no tuvo ninguna hija, no voy a tener que sumar nada, es una suma vacía. Si tuvo una, voy a tener un solo término. Si tuvo 10, voy a tener que sumar 10 términos con las cantidades de hijas de cada una de esas hijas. ¿Se entiende? Y entonces estas van a jugar el papel de la sí, los términos que sumo. Y esto, entonces, la cantidad de nietes, o nietas, dije, ¿qué va a ser la S. ¿Se entiende? O sea que la cantidad de nietas la voy a llamar S porque la voy a pensar como la suma de la cantidad de hijas de la primera hija, la cantidad de hijas de la segunda hija, y así hasta la cantidad de hijas de la última hija. Que no sé qué número es porque no sé todavía cuántas hijas va a tener. ¿Sí? Y se ve que esto de pensarlo como una persona que nace hoy, me da también esta posibilidad de pensarlo realmente como algo aleatorio. O sea, ¿cuál va a ser el experimento aleatorio acá? Y básicamente esperar a que esta persona muera, primero, no sé que no suena lindo, pero o que muera o que... Sí, que muera, porque hoy en día hablar de edad de fertilidad y eso, con los tratamientos que hay, es medio... Se pueden tener hijos de muy grandes. Así que a que muera y ver cuántas hijas tuvo y después ver cada una de esas hijas, cuántas hijas tuvo y esperar a que mueran y también ver cuántas hijas tuvo. Ese sería el experimento. Yo que suena rarísimo, pero ese sería el experimento en el cual ese finalmente va a tomar un valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahora simplemente lo que tengo que ver es cuáles son las distribuciones y hacer las cuentas. ¿Pero el planteo se entiende? O sea, la cantidad de nietas me lo da ese. En este caso, ambas distribuciones son del tipo Poisson. Sí, me dice que la cantidad de hijos, de hijas que tiene una persona sigue una distribución de Poisson. ¿Sí? Es como, ojo, pero no quiero generar una demasiada falta. No creo que la distribución de Poisson sea una buena distribución en el mundo real para esto. Debe haber otras que funcionan mucho mejor. La distribución de Poisson sirve para otras cosas. Puse la Poisson para que hagan las cuentas, digamos. Lo aclaro, digo, porque si alguien después llega a biometría y me dijo, no, Nassim dijo que la cantidad de personas, la cantidad de hijos era una Poisson, no estoy diciendo eso. Si digo, en una cierta sociedad, pongámosle que funcione así. Debe haber mejores distribuciones para cubrir esto y lo verán en biometría, supongo. ¿Sí? Después le voy a preguntar a Pablo Cabiesen cuál es una buena, que él da biometría, cuál es una buena distribución, así le cuento. Pero digo, asumamos que es una Poisson, que no tiene por qué serlo, Asumamos que es una Poisson, me dice eso. Y además me dice que la cantidad de hijas esperadas, ¿sí? O sea, la esperanza de alguien que nace hoy es 2.
¿Sí? Eso dice el enunciado. O sea que voy a suponer que n tiene una distribución Poisson, ¿cuánto? Lambda 2 sería. Porque recuerden que en la distribución de Poisson la esperanza es precisamente lambda. ¿Sí? Así que si la esperanza es 2, me están diciendo que lambda es 2. Y me dice, mientras que en la generación de estas, ¿sí? De las hijas, la cantidad esperada va a ser de, se calcula, se podría estimar que va a ser de una hija para cada una. ¿Sí? Porque no sé, esa es la realidad, etc. O sea que estas XY también son Poisson, pero si la cantidad esperada es 1, me están diciendo que lambda es 1. ¿Se entiende este planteo? Claro, a diferencia de los otros dos ejercicios que vimos sobre este tema, tanto la n como las x se distribuyen de igual manera. De la misma manera, sí, exacto. O sea, bueno, casi en realidad porque tienen estos parámetros, podrían incluso tener el mismo parámetro, ¿sí? Pero se pueden distribuir de la misma manera, sí, exacto. Y a diferencia también creo que los que vimos hasta ahora, acá tanto la n como las x sí tienen rango infinito, con lo cual si yo tuviera que calcular probabilidades a mano sin usar la FGP sería más fea todavía la situación. Porque tenés que considerar infinitas posibilidades de la n, pero también las infinitas de cada una de las n, x, y que va sumándose. Ahí sí que se vuelve un lío. Pero la cantidad de nietas va a ser la suma entonces de x1 xn, lo pongo acá, así queda acá. Y entonces, no sé qué distribución va a tener. La FGP que nos sabemos no va a ser una de las FGP conocidas, así que no voy a poder concluir, esto tiene distribución tal. Entonces ni siquiera se tiene nombre la distribución que va a quedar. Bueno, a lo mejor le podría poner mi nombre y listo, y cerrar un paper. Pero básicamente lo importante es que voy a poder hacer las cuentas que me piden después. Porque me piden después la cantidad esperada de nietas y la varianza. Eso me pide el punto A. O sea que el punto A que me está pidiendo en términos de las variables que escribí acá. Cantidad esperada de nietas y la varianza. De nietas de alguien que nació hoy y la varianza. ¿No sería la FGP de ese? La voy a usar, pero en realidad lo que tengo que contestar que es cantidad esperada de nietas y de alguien que nace hoy y su varianza. O sea, sí, la variable es S la que me está... La probabilidad de cuántas nietas va a tener. Sí, particularmente la esperanza de S y la varianza. Entonces, la cantidad esperada de nietas de alguien que nazca hoy es la esperanza de esa variable que me representa la cantidad de nietas. ¿Sí? Voy a usar la FGP ahora para calcular momentos factoriales y de ahí voy a sacar la esperanza y la varianza. Ahora después sumo la cuenta, pero quiero que les quede claro el planteo y después nos ponemos con la cuenta. Entonces, ¿se entiende que lo que me está pidiendo el punto A es que calcule esas dos cosas? Y el punto B me está pidiendo cuál es la probabilidad, ahora sí es una probabilidad, de que esa persona que nace hoy nunca tenga nietas. O nietos, o lo que sea. ¿Qué va a estar pidiendo? La probabilidad de igual a 0 de ese. Viendo la probabilidad de que ese valga 0. Lo puedo poner así, o lo puedo poner como función de punto. ¿Se ve? Cosa que puede ocurrir de muchas maneras. Puede no tener hijas, puede tener una que no tenga hijas, puede tener dos y que ninguna de las dos tenga hijas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahora que lo planteé en estos términos, es cuestión de hacer las cuentas. Pero el planteo, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda con el planteo? Me interesa más que nada eso. En este caso, las X Sí. pueden valer más de 1. Sí, claro. Estamos el hecho de suponer que es una distribución de Poisson. Si viene a poner lambda igual a 1, los valores que tienen más probabilidad son 0, 1, 2, 3. Calculo que en 5 ya la probabilidad debe ser, a ver, no sé, por ejemplo, la probabilidad puntual, lo hago rápido en R. La probabilidad puntual de una Poisson con lambda igual a 1, la probabilidad de que sea 5, por ejemplo, es 0,003, o sea, es muy probable, pero en principio tiene una probabilidad positiva. O sea que sí, o sea, existe con una probabilidad absurdamente baja, existe la posibilidad de que valga 115. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que sería tan complicado calcular todas las probabilidades. Acá le estoy preguntando igual lo más fácil, que es S igual a 0, que, bueno, es o que no tenga hijas, o que tenga una hija que no tenga hijas, o que tenga dos hijas que ninguna tenga hijas, así. Pero si fuera S igual a 3, bueno, tiene que ser o que tenga una hija que tenga 3 hijas y nada más, o que tenga 2 hijas, de las cuales una tiene 3 y la otra ninguna, o una 2 y la otra 1, y todas las combinaciones, y así para todas las posibilidades es como inmanejable. ¿Se entiende? Resalto esto porque uno dice, uy,
qué fiaca tener que derivar la cosa esta. Es mucho menos fiaca que tener que hacerlo a mano directamente. ¿Sí? Por eso insisto en que es realmente muy complicado hacerlo sin esta herramienta. Porque realmente ahorra un montón de cosas, aunque no tengas una derivada segunda, una derivada tercera, que hoy por hoy se hace en una computadora. Pero bueno, ¿se entiende? ¿El planteo está claro? Cantidad de nietas. En el primero piden la esperanza y la varianza, en el segundo la probabilidad puntual en cero. ¿Con eso hay alguna duda? Ahora vamos con la cuenta. ¿Estamos? Bueno, FGP de la ecuación la usamos hace un rato, era E a la lambda por T menos 1. Sería en vez de E a la lambda por E a la T menos 1, como sería la FGM. Y entonces, la FGP de N, bueno, es eso con lambda igual a 2. Sí, es E a la 2 por T menos 1. Y la FGP de las X es eso, pero con lambda igual a 1. O sea, E a la T menos 1. Y entonces la FGP de S es, de vuelta, la composición de las dos. ¿En qué orden? En la N meto la G de X. O sea que acá en G de N, donde dice T, ¿qué voy a poner en el lugar de T? E a la T menos 1. E a la T menos 1, exacto. Donde dice T acá, voy a poner E a la T menos 1. ¿Sí? Así va a ser E a la 2 por, en lugar de T pongo E a la T menos 1. Bueno, y eso menos 1. ¿Hay alguna duda con las cuentas? Pregunta, la distribución que me quedó, ¿la distribución de la S va a ser de Poisson? ¿Ese tiene distribución de Poisson? Yo creo que sí. El valor de la T, o sea, es E a la T menos 1. Pero eso sería como el equivalente al valor de la T, ¿o no? Pero Habría el GDS tiene esta forma. No, si me lo preguntas así te digo que no, pero Si Pero me sí, preguntas no así sé. enojado, te digo que no. No, a ver, o sea, tiene que tener exactamente esa forma. Debería ser E al algo por T menos 1. Es verdad que en lugar de la T está el E a la T menos 1. Pero eso es bueno porque hice la composición. ¿Sí? Claro. Pero digamos, está claro que el teorema de Maxwell dice, si tiene esta forma es una ecuación de parámetro lambda, y si no tiene esa forma no es una ecuación de parámetro lambda, porque no van a salir las probabilidades de. Por ahí no insistí lo suficiente en eso, pero digo, es un sí, solo sí, el teorema de inversión. Entonces, si no tiene exactamente esta forma, o si no la puedo reescribir exactamente de esa forma, es porque no es una ecuación, es otra cosa, que no sé, no tiene nombre. Vamos a decir distribución de Nassif, por sí. Pero no tiene no tiene distribución de ecuación si no tiene esta forma. Si acá dijera E a la 38 por T menos 1, ¿es una distribución de ecuación? Es así. Ahí sí, con lambda igual 38. Ah, 38. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que, si veo que es eso, listo, es una ecuación con lambda igual 38. Si no tiene esa forma, si no hay una manera, si está claro, que acá digo, habría que probarlo, pero si está claro que no se puede escribir de esa forma, y acá creo que se ve bastante claro que no, entonces no es una ecuación. ¿Se entiende? De todas maneras, las cuentas las voy a poder hacer, no necesito ponerle nombre a la distribución para poder hacer las cuentas. Lo voy a poder hacer, pero quería remarcar esto de que no es una ecuación, si bien también va a ser una variable con rango infinito. ¿Lo ven, no? Que el rango va a ser infinito, porque a ver si sumo una cantidad arbitraria de cosas tan grande como quiera, de que a su vez cosas tan grandes como quiera, obvio que esto puede ser tan grande como quiera. Obvio que la probabilidad de que valga 15.000 va a ser muy baja seguramente, pero podría valer 15.000. Y sí, por ejemplo, si tiene 15.000 hijas que cada una tiene una hija, o si tiene una sola hija que tiene 15.000 hijas, ¿sí? O sea, y obviamente una cantidad de infinidad de otras posibilidades. ¿Se entiende que el rango de S también es los naturales con el cero? ¿Se ve eso? Sí. Bien. Sí, perfecto. Entonces, no sé qué distribución tiene S, o sea, tiene la que salga de esta FGP, la distribución de Nassif, le vamos a decir por ahora, y
Y ahora quiero hacer cuentas, más allá de que no es una instrucción que conozco. Entonces, por un lado, momentos, ¿sí? Esperanza y varianza. ¿Qué voy a usar ahí? Alguien lo mencionó antes. ¿Sí? Voy a calcular momentos factoriales. Los momentos que salen fácil de la FGP no son ni los naturales, ni los centrados, ni menos los estandardizados, son los llamados momentos factoriales. ¿Sí? ¿Qué eran los momentos factoriales? Recordemos, es la esperanza, el momento factorial de orden K es la esperanza de X por X menos 1 por X menos 2, y como en total quiero K factores, este último tiene que ser menos K menos 1. O sea, por ejemplo, el momento factorial de orden 2 es la esperanza de X por X menos 1 y se acabó porque esos son dos factores. ¿Sí? Esto también a veces se escribe de esta manera, si alguien hizo numérico o está haciendo numérico, a lo mejor viene esta notación de polinomios factoriales y significa lo mismo. ¿Sí? Phi 1, ¿qué es? El momento factorial de orden 1. La esperanza. La esperanza, exactamente, porque es la esperanza de X y listo, ya tengo un factor, se acabó. ¿Sí? ¿Por qué saben estos? Porque saben esto, no es que tengan un interés en sí mismos, lo que tienen un interés en tanto y en cuanto son los que salen naturalmente de la FGP con esta fórmula que ya vimos, que es que el momento factorial de orden K es igual a la derivada de orden K de la FGP, de la variable, la DS en este caso, pero ¿qué hago? Pues si esto lo evalúo en cero, bueno, en realidad no me da nada, si lo evalúo en cero y divido por K factorial, me da la probabilidad, pero claro, lo que tengo que hacer, si son momentos factoriales, no quiero calcular, lo que tengo que hacer es evaluar en 1. Hay un tecnicismo ahí de que en algunos casos hay que tocar el lugar límite por izquierda, pero en los casos que vamos a ver no nos importa. Si tengo que evaluar en 1. Entonces, lo que me dice que es momento factorial es que evalúo en 1. Si fuera en probabilidad, tengo que evaluar en 0 y además acordarme de dividir por el factorial de K. ¿Sí? Pero eso es lo que cambia. Entonces, si yo quiero la esperanza, lo que necesito es el momento factorial del orden 1. Y si quiero la varianza, le voy a tener que calcular el momento factorial del orden 2 y de ahí ver cómo saco la varianza. Entonces, hagamos las derivadas. ¿Sí? La derivada primera de ese. El momento factorial del orden 0 siempre vale 1 y en realidad está claro. Si acá evalúo en t igual a 1, en t igual a 0. No, perdón, si evalúo en t igual a 1, pues sin derivar, lo que tengo es el momento factorial de orden 0. Entonces, si evalúo en t igual a 1, me da e a la 1 menos 1, que es e a la 0, sea 1, menos 1 es 0, e a la 0 es 1. Sí, ese es siempre 0. Si hago la derivada primera, ¿qué tengo? Bueno, e a la algo, si derivo es e a la algo por la derivada de algo, no por la columna de cadena. Entonces, e a la 2 por e a la t es menos 1, y ahora es por la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de esto? El exponente. ¿Alguien se anima? 12 a la Profe. T. 12 a la t, sí. No, el exponente está bien, de la E. O sea, E a la 2 por E a la T Me menos. falta un menos 1. Me falta un menos 1 acá. Ahora sí, que es el mismo de antes. O sea, es la derivada de e a la algo es e a la algo por la derivada de ese algo. O sea, acá me falta un menos 1. Y entonces sí, la derivada ahora, entonces bueno, la derivada de esto es 2 por e a la t menos 1. Pues sería 2 por e a la t, o sea, 2 por, y acá derivo el 1, me hace una derivada, y acá tengo la derivada de e a la t menos 1, de vuelta por la derivada de t menos 1 en teoría, por eso vale 1. O sea que es 2 por e a la t menos 1. ¿Sí? ¿Se ve? Si junto todo un poco, me queda 2, y el e a la algo con el e a la algo los puedo juntar, me queda e a la, acá voy a distribuir, 2 e a la t menos 1, menos 2, más t menos 1. ¿Sí? O sea, junté los exponentes. Junté lo desarrollé y le sumé este. Así que el menos 2 y el menos 1 puede ser menos 3. Así que más t menos 3. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la derivada primera. Y por la derivada segunda va a vuelta a lo mismo. La derivada segunda de la FGP es 2 por e a la
de vuelta lo que sea, más t, que es la t menos 1, más t menos 3, por la derivada de ese exponente. La derivada de ese exponente es 2e a la t menos 1, más 1. ¿Ok? ¿Pueden aparecer derivadas de este tipo en el parcial? Sí, pueden. Como digo, para que tengan una idea de la dificultad, o sea, sí, podría aparecer algo así. Así que repasen si tienen dudas con las derivadas. ¿Pero estamos ahí alguna duda con las derivadas? Voy a borrar un poco acá. Entonces, el momento factorial de orden 1 es simplemente esto valorado en 1. Y es e a la 2 por e a la 1 menos 1 es e a la 0, que es 1. 1 menos 1 es 0. O sea, ¿lo ven que cuando evalúo el 1 esta cosa siempre 0? Sí. Esperemos un segundo, que sabemos, pero díganme si ven eso. Bueno, acá estamos. ¿Se ve que este exponente da 0? O sea que sea la 0 por 2 por e a la de vuelta a 0, 1 menos 1. O sea que da 2 y 1. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. ¿Qué pasó? Esto aprovecharon todos para tomarse un break. Esa es la esperanza. ¿Sí? Así que eso ya responde a la pregunta acá. Porque el phi 1 es la esperanza. ¿Sí? El momento factorial de orden 2. Bueno, el valor acá. Esto es 2 por e a la 1 me parece. No. E a la... Ah, no, a la 0. Da, fíjense, da. Voy a escribir. E a la 2 por e a la 0, e a la 1 menos 1. Bueno, no lo escribí, pero esta es la derivada segunda valorada del 1, ¿ok? No me falta ponerlo tampoco. Derivada segunda valorada en 1, perdón, en 1. Entonces es 2 por e a la 2 por e a la 1 menos 1, 0, o sea, 2 por 1, más 1, menos 3, o sea que me vuelve a dar 0 el exponente. ¿Sí? Por 2 e a la 0, o sea 2 más 1. ¿Sí? Y básicamente, como esto da 1, así que 2 por 1 por 3 es 6. ¿Esa es la varianza? No, porque No. la varianza es era phi 2 menos... No, phi 2 más phi 1 Sí. menos phi 1 al cuadrado, ¿no? Sí, tengo una fórmula que en realidad creo que estas no voy a usar más, así que las borro. Porque sí, porque otra pregunta probabilidad de 0. Hay una fórmula, si quieren la deducimos de vuelta por si alguien se la perdió o algo. Yo sé que la varianza, o sea, el mu2, ¿sí? La varianza es lo mismo que el mu2, igual entonces da orden 2. Hasta ahora la manera usual en la que la calculábamos era con m2 menos m1 al cuadrado. Donde m2 es la esperanza de x al cuadrado, m1 es la esperanza de x. Ahora, yo tengo los phi. Entonces, bueno, phi 1 no tiene mucha vuelta porque phi 1 es m1. Sí, eso está claro. Sí. Pero phi 2 es la esperanza de x por x menos 1. Si distribuyo... Entonces, esto creo que lo hice en clase, pero lo repasamos de último, si por si quedó alguna duda. Si hago la distributiva me queda esperanza de x cuadrado menos x. O sea, x por x menos 1 es esto mismo. Y si separo, me queda la esperanza de x cuadrado, que es m2,
menos la esperanza de X, que es M1. O sea, ¿cómo se relaciona el momento factorial de orden 2 con los momentos naturales? Phi2 es M2 menos M1. ¿Ya estamos? Y además, M1 es Phi1, o sea que yo tengo que Phi2 es M2 menos Phi1. ¿Para qué hago esto? Para despejar M2, justamente. Estoy poniendo los momentos naturales en términos de los factoriales. ¿Quién es el primer momento natural escrito en términos de los factoriales? Es el primer momento factorial, eso no tiene mucha vuelta. ¿Quién es el segundo momento natural escrito en términos de los factoriales? Bueno, si despejo de acá, es Phi2 más Phi1. ¿Estamos ahí? ¿Hay alguna duda? Y entonces, ¿quién es mu2? O sea, la varianza en términos de los factoriales. Bueno, donde dice M2 pongo lo que encontré, donde dice M1 pongo lo que encontré. ¿Sí? Entonces, la fórmula esta que decía recién es Phi2 más Phi1, que es M2, menos M1 al cuadrado, o sea, menos Phi1 al cuadrado. O sea, esta es la fórmula para calcular la varianza en términos de momentos factoriales. Si se la acuerdan, no se la anotan, y si no, yo, la verdad que más de una vez dudo y simplemente hago esta vueltita y listo. ¿Ok? Así que la varianza, que es lo otro que me preguntaban, la varianza S. Y ojo, es muy fácil en un examen, después cuando está podrido de hacer cuentas, llegar acá y decir, listo, A6, varianza. Tipo, ténganlo presente porque es muy fácil estar cansado de ponerle que eso es la varianza, ¿sí? Y no es que va a estar mal todo el ejercicio, pero tampoco va a estar bien todo el ejercicio. Entonces la varianza S es Phi2 más Phi1 menos Phi1 cuadrado, así que es 2 más 2 menos 2 al cuadrado. Algo que no hice mal, ¿no? Perdón, no es 2, es 6. Phi2 es 6. No estaba dando 0 la varianza, me estaba asustando. Es 6 más 2 menos 2 al cuadrado. O sea, 8 menos 4 es 4. ¿Ok? O sea que el punto A contestado. Esperanza 2, varianza 6. 4. ¿Hay alguna duda? ¿Está claro eso? ¿Una varianza puede dar negativa? No. Y 0 solo en casos muy especiales. 0 solamente si toma un valor con probabilidad, o sea, si es una constante, digamos, si es tipo, toma tal valor con probabilidad de 1, es el único caso donde da 0. Y negativa nunca porque vos pensás que una varianza es un momento centrado de orden 2, o sea que es la esperanza de x menos m1 al cuadrado. O sea, es la esperanza de esta nueva variable aleatoria. ¿Sí? Le puedes llamar y. ¿Sí? Entonces, la esperanza de esa variable aleatoria. Ahora, ¿cuál es el detalle? Esta nueva variable aleatoria toma algún valor negativo. La x puede tomar valor negativo. Y cuando el resto de m1 puede ser negativo. Pero si lo hago al cuadrado, es siempre positivo. Entonces, como esta cosa nunca toma valores negativos, la esperanza va a ser necesariamente positiva. Eso vale en general. Por ejemplo, yo tengo una distribución exponencial, yo sé que el soporte son los positivos. ¿Puede ser negativa la esperanza si todo pasa acá? No, porque la esperanza supone que cae en algún lugar del medio de la distribución, ¿no? O sea, va a caer por acá. Entonces tampoco puede ser negativa. Bueno, esta es una variable que no sé qué distribución tiene, pero que nunca es negativa, así que su esperanza tampoco puede ser negativa. Y su esperanza es la varianza. ¿Se entiende? O sea que si hacen la cuenta y la varianza es negativa, es que en algún lado lo prefiero. O en un momento, o en el otro, o en la resta, no sé, pero en algún lado se equivocaron. ¿Vamos? Bueno, punto A, ya está, eran estas dos cosas, ¿estamos de acuerdo? Punto B, me pide la probabilidad de que S sea igual a 0, ¿cómo la calculo? Reemplazo en 0. Sí, reemplazo en 0. La fórmula completa sería que es. Sobre 0 factorial. ¿Evalúo en 0? ¿Evalúo en 0 porque es la probabilidad de 0? No, siempre, porque es para calcular la probabilidad. Evalúo en 0 porque es probabilidad, bien. Pongo 0 factorial porque es la probabilidad en 0 y además derivo 0 veces. Claro, es la derivada de orden 0. ¿Quién no la pongo? No hace falta, pero es la derivada de orden 0, que es básicamente no derivar, justo porque la probabilidad es en 0. ¿Sí? Pero digamos, este 0 acá, que normalmente no se escribe porque es no derivar, es como queda. Y este 0 de acá son porque la probabilidad es en 0. Pero este 0 de acá es porque es una probabilidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que sí, básicamente tengo que evaluar el 0 porque esto vale 1.
Y si evalúo en 0 me da e a la 2 por e a la menos 1, y hagan la cuenta y fíjense cuánto es eso, pero digo, esa podría ser la respuesta si quieren. Sí. La voy a hacer para que se vean que efectivamente da una probabilidad de algo entre 0 y 1. Y esto es exponencial de 2 por exponencial menos 1 menos 1. 0,28 aproximadamente, ¿no? O sea, da algo que tiene. Está bueno chequearlo para ver que tiene sentido, que es algo que puede ser una probabilidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas hasta acá? Me quedaban, creo que me habían preguntado otros, creo que el 4 y el 7, ahora me fijo. Pero hasta acá que serían básicamente todas las concentraciones de los FGP y eso. ¿Les queda alguna duda? ¿Alguna que quieran contar ahora? Si llegamos, podemos ver cómo es la FGP, la distribución chi cuadrado. La pide, no la FGP, la FGM. Piensa que la chi cuadrado es continua, así que no quiere FGP. Sí, perdón, me equivoqué. Era la FGM. Mira, sí, no es muy complicado. O sea, si vos hiciste la de la gama, porque básicamente lo que aclara ahí es que la chi cuadrado con n grados de libertad, que ya en la práctica 3 vamos a volver sobre esto, es lo mismo que una gama, donde el alfa vale n sobre 2 y el lambda vale 1 medio. ¿Sí? Esto es el lambda. Entonces, como vimos, o creo que lo charlamos en un momento, que la FGM de la gama es lambda sobre lambda menos t a la alfa, es simplemente reemplazar con estos valores ahí. O sea que es, en vez de lambda pongo 1 medio sobre 1 medio menos t, y el alfa es n sobre 2. O sea que podrías decir tranquilamente que esa es la FGP de una chi cuadrado con n grados de libertad. En general se escribe un poco distinto, porque acá ¿qué podría ser? En vez de tener 1 medio, por ejemplo, puedo multiplicar arriba y abajo por 2. Entonces si multiplico acá por 2, acá me queda 1. Y acá me queda 1 menos 2t. ¿Sí? No se ve ahí, ¿no? Pero nada, está muy bien la cámara. 1 sobre 1 menos 2t a la n sobre 2. Incluso como esto es 1 sobre algo, lo puedo pensar como exponente negativo. Y entonces sería que la manera en que se suele escribir es esta, es 1 menos 2t a la menos n sobre 2. Sí, es lo más usual, pero cualquiera de estas es correcta. En realidad esta es la más usual que te vas a encontrar escrita, pero cualquiera de esas es correcta. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Este es un caso particular de la gama. Bien. Preguntaron por la 4, ¿sí? Vamos a hacer un cachito, que es una propiedad de la binomial, que se prueba usando el FGM. Hoy estuvimos usando bastante la FGP de la binomial, pero la FGM, 4, quedando sin tinta. Bien. Voy a tener que ir a comprar tinta. Queda poquito bueno. El 4, recordemos que el FGM de la binomial en el NP, nosotros vimos que la FGP era 1 menos P más P por T a la N. Bueno, en la binomial, la FGM, si tengo la FGP, la FGM simplemente en lugar de T poner E a la T. Sí, eso siempre. Así que esa es la FGM de la binomial. Me dice que tengo X e Y, variables aleatorias independientes. Es importante, si no, no puedo usar las propiedades de la FGM. La X es una binomial NP. Y la Y es una binomial MP. O sea, mismo parámetro P, diferente el parámetro N, el de la cantidad de intentos. ¿Sí? Y lo que me pide es que pruebe una propiedad que es conocida, que es que
si sumo dos binomiales independientes con el mismo P, lo que me queda es una binomial. ¿Y qué parámetros? Bueno, de vuelta, el P es el mismo, pero ¿qué le pasa con este? Bueno, el N, digamos, se suman los N de cada uno, o sea, la cantidad de intentos se suma. N más N, igual M más N. ¿Estamos? ¿Tiene sentido? ¿Intuitivo? Bueno, si la binomial representa la cantidad de éxitos en cierta cantidad de intentos, teniendo siempre la misma probabilidad de éxito por cada intento, y en forma independiente, y si tengo una que es la cantidad de éxitos en 5 intentos, y otra que es la cantidad de éxitos en 7 intentos, cuando la sumo, ¿qué estoy contando? La cantidad de éxitos, pero en 12 intentos. O sea, si cuántos éxitos tuve en los primeros 5 y cuántos éxitos tuve en los otros 7, siempre con el mismo P, lo que estoy contando es cuántos éxitos hubo en total entre los 12. ¿Sí? O sea que tiene sentido la prueba. Ahora la probamos formalmente, pero ¿se entiende que es razonable que la distribución sea esa? Sí, lo ven. Sí, profe. Sí. Bueno, ¿y cómo lo probarían? Yo anoté un dato ahí importante. ¿Cómo lo probamos? Yo apliqué la definición, apliqué FGM, digamos, a ambos lados. Me queda. Ok. Sí, Que la FGM de M, Z, Z, exacto, que es la igual a FGM M, de X más Y. exacto. Perfecto. ¿Y ahora qué decimos? Y como son variables independientes, Exacto. puedo multiplicar las dos FGMs. Perfecto. Cuando usan la independencia, que es como el corazón de esta materia, aclárenlo, ¿sí? Como suplente de la propiedad. Bueno, como son independientes, porque si no, no es cierto la propiedad. Como son independientes, eso es la FGM de X, perfecto, por la FGM de Y. Bien. Y ahora tengo que escribir las dos FGMs, ¿sí? La de X es esto, básicamente, porque es P y N es N. Entonces tengo la de X, que es 1 menos P más P por E a la T a la N, por la de Y, que es lo mismo, pero con M en lugar de L. ¿Sí? Porque es el mismo P, eso es importante. Es 1 menos P más P por E a la T a la N. Como los P son iguales, pues si fueran distintos esto no lo puedo hacer, pero como los P son iguales, en realidad tengo la misma base. ¿Y entonces qué hago? Misma base, sumo exponentes. Sumo exponentes, o sea que me queda básicamente esa misma base, pero con M más N o N más M, como quieran. Y entonces, ¿ahora qué digo? ¿Me quedó algo de esta forma? Sí, solo que con parámetros M más N. Claro, o sea, la P es la P, o sea, donde dice P, y donde acá decía N, acá dice M más N. O sea que entonces, por el teorema de inversión, ¿qué veo? Lo voy a escribir completo, no tengo mucha tinta, pero lo voy a escribir completo. No, bueno, lo voy a decir, y ustedes después pueden ver el video si lo anotan. Lo que tendrían que escribir acá es, como Z tiene la FGM, Z tiene la FGM de una distribución, ¿cuál? Una binomial, con parámetros M más N y P. ¿Sí? Z tiene la FGM de la distribución tal. Entonces, por el teorema de inversión, ¿qué concluyo? Z tiene una distribución del tipo binomial con parámetros M más N y P. Exacto. Entonces la conclusión es, no solo es que quedó con la FGM de la binomial M más N y P, tiene la distribución esa. Entonces Z tiene efectivamente distribución binomial con esos parámetros. ¿Se entiende? Esa sería la conclusión y la justificación. Insisto en esto porque parece muy obvio que si tiene la FGM tal. No, digamos, la cuenta de la FGM es lo suficientemente complicada como para que uno pudiera pensar que a lo mejor saliendo de dos distribuciones distintas, hago la cuenta y llego a la misma FGM. El teorema de inversión me dice que eso no pasa, al menos en las condiciones en las que nosotros decimos que existe la FGM. ¿Se entiende? Así que si tiene la FGM de tal distribución es porque tiene esa distribución.
¿Estamos de acuerdo con ese? ¿Alguna duda? Y me habías preguntado también por el 7. ¿Este lo entendiste? Sí, profe, sí, lo había entendido. No lo entendía antes, pero ahora sí. Te propongo, si querés, después si no, la próxima me preguntás, pero te propongo que el 7 lo vuelvas a ver. Porque es muy parecido. El 7 básicamente que me da una probabilidad similar, pero para Poisson. Es, si este es Poisson de parámetro lambda y este es Poisson de parámetro mu y son independientes, la propiedad que tengo es que la suma es también Poisson y el parámetro se suman los parámetros, lambda más mu. Te propongo, si querés te lo hago, pero si no te propongo que ahora que te diste que pruebes a hacerlo de vuelta porque es muy probable que te salga. Si no, después la próxima me lo preguntas. No, está bien, perfecto, gracias. Cualquier cosa igual la próxima si no me lo dices, si no le salió. Pero yo creo que siguiendo esta idea le tiene que salir. Bueno, ¿algo más de todo esto? Yo seguía 1. A ver. ¿Qué nos metemos? Ok. Variables independientes. Ok. El de la mezcla, ¿sí? Existe algo que se llama mezcla, a veces atrás, que es como una operación que no es ni sumar, ni multiplicar, ni nada, ¿sí? Que es como, con tal probabilidad tomo el valor de esta, con tal probabilidad tomo el valor de la otra, ¿sí? Eso tiene una manera de definirse, pero básicamente es, tengo una X y una Y, pueden tener diferentes distribuciones, lo que sea, y mi Z es, con probabilidad P toma el valor de X, con probabilidad 1 menos P toma el valor de Y. Esto normalmente para dar una definición formal lo que se hace es acudir a una variable auxiliar o otra variable, una U con distribución Bernoulli de parámetro P. Y entonces como esa que la saco de la nada, digamos, la invento, como esa variable toma el valor 1 con probabilidad P y 0 con probabilidad 1 menos P, básicamente puedo decir, Z va a valer X si U vale 1 e Y si U vale 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué representa esto? En una situación en la que yo, no sé, voy a tirar un dado, ¿sí? Y voy a anotar el número y eso va a ser mi X, dado, por decir cualquier cosa, y mi Y va a ser, va a girar la ruleta y el número que sale en la ruleta es el valor que toma ahí, ¿sí? Entonces yo tiro el dado y me sale un 3, y hago girar la ruleta y me sale el 15, ¿sí? Y ahora tiro una moneda, si lo hago con una moneda equilibrada, después de suponer que peso un medio, tiro la moneda y me sale cara, y pongámosle que cara es 1. ¿Qué valor? O sea, U toma el valor 1. Entonces, ¿qué valor toma Z? Hice todo ese experimento, ¿no? Tiré el dado, hice girar la ruleta y además tiene una moneda para ver si U vale 1 o 0. ¿Qué valor termina tomando Z? El valor del dado. El valor del dado, o sea que termina valiendo 3. ¿Sí? Si el dado en vez de 3 hubiese otra cosa, tomaría ese valor. Si el dado hubiese valido 3, pero la moneda me salía seca y U tomaría 0, tomaba el valor de estar acá. ¿Se entiende? O sea que yo puedo definirme una nueva variable aleatoria que tome con cierta probabilidad el valor de una variable y con cierta probabilidad el valor de otra. ¿Estamos ahí? Eso se llama la mezcla de las variables X y con ciertas probabilidades. ¿Estamos? Se puede probar, no se los pide el ejercicio que lo prueben. Si quieren, piénsenlo, se los dejo si quieren, como ejercicio adicional si alguien lo quiere pensar. Pero se puede probar, y eso lo da como dado el ejercicio, que la función de distribución de Z en estas condiciones termina siendo P por la función de distribución de X más 1 menos P por la función de distribución de Y. ¿Sí? Se prueba. Piensen, si quieren intentar probarlo, se los dejo como ejercicio, piensen en la definición de qué significa esto y qué significa esto. ¿Sí? Que en el fondo son probabilidades.
y ver cómo las pueden calcular. Pero usando eso, lo que me pide el ejercicio es que pruebe que vale la misma fórmula para el FGM. O sea, que la FGM de Z es P por la FGM de X más 1 menos P por la FGM de Y. ¿Cómo se prueba? Yo les recomiendo que lo prueben para el caso discreto o el continuo, uno de los dos. Me parece que lo más simple de entender es el continuo. ¿Y por qué lo digo por el continuo? Porque con el caso continuo esto sería la FGM de Z, que es la esperanza de E a la T por X. Para el caso continuo, ¿cómo se calcula esa esperanza? La integral, La integral. por la X, por la función de densidad. Bien, integro E a la T por X por la función de densidad. O sea que lo que me está diciendo es, bueno, voy a necesitar la función de densidad. ¿Qué sé yo? X. No importa la variable. Si acá pongo X, acá pongo X, acá pongo X. O sea, sería E a la T por Z. Si quiero lo escribo con Z, pero es lo mismo. O sea, el nombre que le ponga a la variable no importa. A la variable de integración, digamos. Entonces lo que necesito es la densidad. ¿Cómo calculo la densidad si tengo la función de distribución? La derivada. La derivada, claro. O sea, básicamente tengo que derivar esto. Y bueno, en vez de escribirlo en T, bueno, lo pongo en T, después le pongo la Z, si no, ¿sí? Lo escribo con T. ¿Cómo es la derivada de esto? La P es constante y el 1 menos P es constante. Así que es P por la derivada de esto, más 1 menos P por la derivada de esto. ¿Y quiénes son la derivada de la distribución de X y de la distribución de Y? Si derivo la función de distribución de X, ¿qué me queda? Estoy poniendo X continua, ¿no? La función de densidad de X. Claro, la densidad de X. ¿Sí? Y acá me queda la función de densidad de Y. Después lo puedo escribir con Z en lugar de T, pero eso es un detalle de escritura nada más. Entonces, si yo voy a quién es la función de generador de momentos de Z, va a ser esto, pero donde dice f de Z, voy a poner todo esto. ¿Sí? Y se los dejo de vuelta, no es que no tengo ganas de hacerle... Se los dejo para que lo piensen a partir de ahí, a ver si llegan a la fórmula. O sea, básicamente es meter esto acá adentro, hacer la distributiva, usar la integral de la suma de las sumas integrales y aparece la fórmula que figura ahí, que es básicamente que la FGM de Z es P por la FGM de X más 1 menos P por la FGM de Y. ¿Sí? Fíjense si con eso pueden resolverlo, si no la próxima me lo preguntan y lo terminamos. Pero ya están ahí, ya están cerca con eso. ¿Sí? Vamos, y en el B me pide mostrar o ver cuál es la distribución de la mezcla de una exponencial de parámetro lambda y otra variable que sea menos una exponencial de parámetro lambda, o sea, que sea como la exponencial pero cambiada de signo. Entonces, quiero hacer la mezcla, esto no escribí nada, a ver si la subo lambda. Quiero hacer la mezcla de X, que tiene una distribución exponencial de parámetro lambda, y de menos Y, donde Y tiene una distribución exponencial de parámetro lambda. ¿Sí? Entonces, la fórmula que está en el punto A lo que me dice, y Z es la mezcla. Z es la mezcla con P igual a 1 medio. O sea, tengo igual probabilidad de tomar el valor de X o el de menos Y. ¿Y qué me dice el ítem A? Me dice que la FGM de Z es P, o sea, 1 medio, por la FGM de X. Cualquier cosa. M de X de T. Tampoco escribe ya esto. Hago para uso. Así está, ¿no? Lo voy alternando un poquito. Por la FGM de T más 1 menos P, o sea, de vuelta a 1 medio, por la FGM de esta, de menos Y. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hago con este menos Y? Si no, la FGM de menos Y no se ve nada. Voy a poner un poco la presión. ¿Qué hago con la FGM de menos Y? ¿Qué hago con el menos? Pasa como menos T.
Pasa como menos t, no se lo meto adentro. Lo hago acá para ahorrar tinta. Pasa como menos t. ¿Sí? O sea, me queda el FGM de i en menos t. Lo que tengo que acordarme ahora es cuál, que tanto la x como la y tienen distribución exponencial y por lo tanto cuál es su FGM. ¿Sí? Habíamos visto, la FGM de una exponencial de parámetro lambda es lambda sobre lambda menos t. ¿Ok? Con lo cual acá voy a obtener lambda sobre lambda menos t más un medio, y acá voy a tener lo mismo, pero evaluado en menos t. O sea, voy a tener lambda sobre lambda menos t, y es lambda más t. ¿Sí? Y si hacen esa cuenta, van a llegar a que la FGM de z la puedo escribir como el lambda al cuadrado. Hagan, completen la cuenta, no la estoy haciendo así en el aire. Yo ya la hice, por eso ya sé el resultado. Sobre lambda al cuadrado menos t al cuadrado. No se ve nada, no se ve nada. Lambda. Bueno, no, bueno, se acabó la clase porque se acabó la tinta. Lambda al cuadrado sobre lambda al cuadrado menos t al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la única manera? La pregunta era, ¿cuál es la distribución de z? ¿Cuál es la distribución de la mezcla de una exponencial y menos una exponencial? Y para responder esa pregunta, la única herramienta que tenemos nosotros, cuando trabajamos con la FGM, es reconocer la FGM. ¿Sí? Existe una fórmula que me permite a partir de esto encontrar la función de distribución o la densidad o lo que sea. No la vamos a ver porque es complicado usarlo, no tiene sentido. Nuestra única manera de trabajar con la FGM y decir, la distribución de z es tal, es reconocer. Dar cuenta, esta era la FGM de tal. ¿Alguien la reconoce? Lambda al cuadrado sobre lambda al cuadrado menos t al cuadrado. No digo que sea una obviedad, pero... Es la de Laplace, pero yo la vi por las fórmulas, me parece. Exacto, es la de Laplace. Esta es la del ejercicio anterior, de hecho, por eso es que lo puse ahí, por eso que espero que pueden llegar a darse cuenta. ¿Sí? En el ejercicio 11 habíamos visto la de Laplace, la clase pasada la vimos, y tenía esta FGM. Entonces, ahí una vez que me doy cuenta, pero sí, la única, por cómo lo vemos nosotros, la única manera que me queda es darme cuenta, ¿sí? de dónde viene. Como tiene la misma FGM con la distribución de Laplace de parámetro lambda, puedo afirmar que z va a tener distribución de Laplace de parámetro lambda. Laplace o doble exponencial era lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Igual, no tengo más tinta en mi marcador, así que ahora voy a salir corriendo a comprar. Primero, traten de terminarlo, si donde está la densidad pongo esto, van a ver que llegan a la fórmula esta del FGM. ¿Sí? Si no, me dicen la próxima. Y después la puedo aplicar la fórmula para este caso particular, y me queda tengo que reconocer que es de Laplace. ¿Se entiende? Yo tengo una duda rápida. Sí, decime. El tema de la mezcla aplica para todo, siempre. O sea, P y 1 menos P. La fórmula de la FGM de la mezcla, sí, porque esa es una fórmula general. Incluso funciona, porque se puede probar en general sin suponer discreto, continuo ni nada. O sea, yo como que la demostración que hice funcionaría para un caso continuo con densidad, se podría hacer para probabilidades, pero en realidad vale para una mezcla de dos variables. Incluso puedes mezclar una continua con una discreta, una mixta con una continua y funciona. O sea, la idea de demostración usa lo que se llama integral de Riemann-Stieltjes, pero sale. O sea, yo lo hago para este caso porque sé que podemos probar con las herramientas que tenemos, pero vale en general, sí. Lo mismo esta fórmula, todo. Sí. ¿Alguna otra duda de algo? Bueno, si no hay más dudas, son casi las 11, no tengo más tinta, así que en todo caso cortamos acá. Si no me dicen, yo por más tarde subo la clase. Y lo que tienen para la semana que viene son las dos próximas clases, creo que son la 10 y 11, o sea, mañana la 10 y el lunes la 11, que son las dos primeras clases de 3 sobre la próxima guía, la práctica 2, ¿sí? Son sobre distribución conjunta, distribución condicional y otras cosas. Y nos vemos el miércoles. Después van a tener que dar clase 2 el jueves y después volvemos a hacer consulta porque así terminamos la práctica 2. Sí, pero como por ya arrancar. Así que bueno, arranquen con esas clases y nos vemos el miércoles que viene. ¿Te parece? Cualquier cosa igual, nos vamos hablando. Gracias, profe. Bueno, nada. Dale, gracias. Buena semana. Anden bien igualmente. Nos vemos.
Luego.